Aportando Luz, episodio 50. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de fotografía nocturna low cost. La fotografía nocturna es una de las disciplinas fotográficas quizá más exigentes. No me atrevo a decir que es la más exigente porque no conozco todas, pero sí que desde luego es de las que más exigen a nuestro equipo, porque muchas veces trabajamos a ISOs altos, pero pedimos que la imagen tenga poco ruido. Utilizamos diafragmas muy abiertos, pero queremos tener el primer plano y las estrellas perfectamente nítidas. Por supuesto, el resultado suele ser mejor cuando utilizamos equipos de gama alta, como ya habréis comprobado si habéis visto las pruebas que hice con la Sony A1, la Fuji GFX50R o la que acabo de hacer hace poquito con la Sony A7 IV, pero podemos hacer buenas nocturnas con equipos quizás más modestos. Para responder esta pregunta, para hablarnos de cómo hacer fotografía nocturna de altísima calidad, porque ese es el nivel de las fotos de nuestro invitado de hoy, y también de su visión de la fotografía nocturna, tenemos en el podcast a David Montero. Buenas, David, bienvenido al podcast y muchas gracias por pasarte por aquí. Buenas noches. Gracias, Javier. Encantado de estar por aquí, tío. ¿Cómo quieres que te llame? ¿David? ¿Leviacón? David sí está bien. O Levi o Leviacón, la verdad que como quieras, ya me he acostumbrado. Sí, ¿no? Después de tanto tiempo ya con ese nick. Sí. Muy bien, pues para todos aquellos que no te conozcan todavía, cuéntanos porfa quién es David Montero. Bueno, pues soy un aficionado a la fotografía, principalmente fotografía nocturna de larga exposición. Y empecé en este mundillo en 2018. Empecé haciendo exploración urbana, como lo que llaman urbex. Ujú. Y bueno, pues me encontraba con la limitación de que no podía sacar lo que yo veía. Iba a ubicaciones, a sitios chulos, pero no conseguía que el móvil sacase lo que yo estaba viendo allí, ¿no? No conseguía transmitirlo. Y un día un amigo me habló de la larga exposición, de la posibilidad de hacer fotografía con poca luz. Y bueno, una cosa llevó a la otra, me descubrió el mundo y la verdad que desde entonces pues es droga. Intento Ujú. practicarlo todo lo que puedo. Jolín, desde lo comentábamos antes de empezar a grabar, desde 2018 llevas 4 añitos y dos de ellos, pues entre toques de queda, confinamientos y tal, súper complicados, ¿no? Sí. Bueno, eso me ha ayudado a explorar lo que tenía aquí cerca, porque antes me hacía 200 kilómetros para hacer una foto y de repente, pues bueno, te fuerzas y buscas sitios a 3 kilómetros para poder Ujú. estar tiempo en casa. Qué bueno. La pregunta esta la que suelo hacer siempre de cómo empezaste en fotografía nocturna, que tú ya la has respondido, aunque siempre se repite, es muy complicado encontrar una respuesta que coincida con una anterior. Y yo creo que tu respuesta no la habían dado nunca. O sea, tú empezaste en fotografía nocturna por el Urbex. Sí, Qué curioso. yo lo descubrí por una necesidad, porque te decía, no conseguía llevarme la foto del sitio Ujú. y fue como descubrí pues la larga exposición y viendo fotografía de larga exposición, pues lo típico, ves una Vía Láctea, ves Light Painting y dices, hostia, no puede ser. Y claro, comienzas a indagar un poquito más, comienzas a ver todo lo que puedes hacer con la cámara y la primera vez que lo pruebas, pues alucinas. Claro. Y yo creo que además suele ser al revés, porque empiezas en fotografía nocturna, bueno, de una forma o de otra, y acabas buscando localizaciones, te vuelves loco y quieres buscar alguna ruina o dónde está una estación abandonada o lo que sea, y acabas encontrando el Urbex, que pues al final también hay secretismo sobre dónde están las localizaciones para que no se estropeen. Y es curioso porque tu trayectoria fue justo la contraria. Sí, yo hice el O sea que camino entonces inverso. imagino que tu lista de localizaciones será mucho más grande, ¿no? Que la de un fotógrafo nocturno normal. Sí, lo que pasa es que muchas de esas localizaciones están en zonas pobladas, donde a lo mejor tú puedes acceder de día, porque Claro. llamas menos la atención que no de noche. De noche nos ponemos con las linternas
con los focos bueno, se nos presenta la autoridad enseguida. Sí, ¿verdad? ¿Has tenido alguna vez alguna visita inesperada? Sí, por supuesto. O Sí. sea, me han identificado unas cuantas veces. Al final, por suerte se quedó ahí, pero bueno, la típica pregunta, ¿no? ¿Qué hacen de noche? Fotografías y se quedan mirando como diciendo, no puede ser verdad. Sí, habrá que invitar algún día al podcast a la Guardia Civil para que de una vez ya sepan que estamos nosotros por ahí haciendo fotos y que si ven una linterna no tiene por qué ser algo malo siempre. La verdad que sí. Muy bien, pues en la intro comentaba que he hecho nocturnas con cámaras top, que obviamente con esas es muy fácil conseguir imágenes con mucho detalle, pero claro, implica gastarse 3.000 euros o más, por ejemplo, con el caso de la Sony A1, de la Fuji, y es algo que no todos podemos o no queremos hacer. Pero el no tener un equipo lo suficientemente bueno, además suele ser uno de los miedos que tiene la gente cuando se plantea empezar en fotografía nocturna, ¿no? Porque es que mi cámara no es lo suficientemente buena para trabajar a esos altos, es que, bueno, lo que sea. Pero no utilizar un equipo último modelo no nos va a impedir disfrutar de la fotografía nocturna y conseguir imágenes con una calidad alta, aunque sí que habrá que trabajarse un poquito más, ¿verdad? Sí, sí, sí. La foto la puedes sacar y te puedes encontrar con limitaciones y a nivel técnico, pues, bueno, tienes que solventarlas. O bien durante la toma o bien en procesado. Y muchas veces combinando ambas. Al final, si la cámara no gestiona bien el ruido a ISOs altos o el rango dinámico es muy limitado, pues vas a tener que trabajarlo. Yo con la cámara que empecé fue una 450D, Ujú. la cámara de 2008. O sea, que yo pasarlo de ISO 800 era una osadía ya. Sí. Y de ahí pasé a la 200D, que fue ya con la que me metí más de lleno en la fotografía nocturna. Ujú. Y con una lente que era un Tokina, un 1120. Ese era mi equipo y es con el que he estado haciendo fotos hasta hace unos meses y bueno, ahora sigo publicando fotos de esa cámara. Ujú. Es una cámara que llegaba de ISO hasta 1600. A ver, podía subirlo de ISO hasta 50.000, por supuesto, porque bueno, era una fantasía aquello de puntitos. Pero bueno, hasta 1600 digamos que el ruido era aceptable, pero a partir de ahí ya no podía subir. Y el rango dinámico, 2-3 pasos máximo, era lo que te daba el RAW. Entonces, bueno, pues con esas limitaciones, estamos hablando de un equipo de 700 euros. Entre cuerpo y lente era lo que tenía y con eso he estado trabajando hasta ahora. Y la verdad que lo solventas. Te obliga a forzarte, te obliga a pensar cómo llegar al resultado que puedes tener en mente, pero sí, sí se puede hacer. Ujú. Jo, fíjate, 700 euros, no estamos hablando de equipos, pues eso, que solamente el cuerpo ya, el de la 7.4 que estamos hablando antes, que cuesta ya 2.800 euros, que es una barbaridad. Entonces, claro, trabajar con un equipo de 700 euros, incluido la lente, que no es poco, pues eso, no es un impedimento para hacer fotografía nocturna, pero sí que te obliga a lo que decías tú, ¿no? A tener en mente los problemas que tienes, las limitaciones más que problemas que tiene ese equipo y cómo poder solventarlos. Porque claro, con una cámara con un rango dinámico muy alto o que tenga ISO en variante, por ejemplo, te da mucha flexibilidad, pero ¿cómo cubrías tú esa limitación en el rango dinámico de tu equipo? Pues en el rango dinámico solía trabajarlo haciendo distintas tomas. Pues muy habitual que hiciera una toma para el cielo, donde exponía al cielo, y luego para el suelo hacía otra toma, pues cerrando un poquito más el diafragma o bajando ISO. Esto me permitía colocar luces, porque si quería hacer una Vía Láctea, ponía 1600 de ISO, tenía que iluminar muy poquito o dejar unas luces muy, muy tenues, porque si no enseguida se quemaba. Era complicado. Sí, tú lo sabes, dejar una luz con un ISO alto es, Hmm. es un quemazón casi seguro. Sí. Y eso no las conseguía recuperar. Entonces empecé a hacer dos tomas, una toma para el cielo y otra para el suelo. Y luego en Photoshop las unía, una máscara de capa. Bueno, intentaba que no hubiera muchas ramas por el medio, que luego aquello ya se complicaba, Claro. pero de esa manera conseguía salvar el rango dinámico. O por ejemplo, si se había que iluminar una vivienda y pues, las luces que tenía eran demasiado altas, pues a lo mejor hacía una foto para las luces y luego otra para el ambiente. De esa manera iba salvando, evitaba que se me empastaran las sombras y Ujú. evitaba que se me quemaran las luces. O sea que al final entonces tampoco requiere mucho más trabajo salvar esa limitación del rango dinámico. Y luego también pasa algo parecido con el ruido, porque al final pues trabajamos con ISOs altos, sobre todo si quieres sacar la Vía Láctea. ¿Qué opciones utilizabas tú o sigues utilizando
para trabajar con escenas de poca luminosidad y con poquito ruido en la imagen final? Pues ahí principalmente el apilado, sin rima. El, Un saludo para Iván. He salido por Iván, sí. Solía disparar, bueno, lo máximo que da la cámara, que me permitía el nivel de ruido que yo quería. Y hacía unas 10, 15, 20 tomas dependiendo la escena. Intentaba pues bueno, luego hacer un apilado, o si era para suelo, a veces lo hacía directamente, una vez lo hago también, directamente en Photoshop, convirtiendo las capas en objeto inteligente Ujú. y luego usando mediana. Y para hacerlo, pues C4, que es un programa gratuito que te permite apilar por ejemplo, las fotos de Vía Láctea, te reduce el ruido una barbaridad y te da un detalle brutal a la vía. De esa manera también puedes salvar esas limitaciones que pueda tener el equipo que luego un procesado y de forma muy, muy rápida y sencilla. Sí que te Ujú. lleva hacer esas 10, 15 tomas en el campo, que un ratito más. Pero bueno, al final son tomas de 15, 20 segundos, no es que estés mucho rato y te llevas una foto con una calidad muy alta. Ujú. Y aunque no sería tan low cost, ¿te has planteado la opción de usar el tracker o no quieres abrir ese melón y meterte por ahí? Todavía estoy recuperando puntos en casa después de cambiar de equipo, ¿no? El Es tracker. verdad que ha sido muy reciente. Sí. No he hecho el año todavía, la verdad. Joder, me llama un montón la atención los resultados que estoy viendo de los que estáis trabajando con el tracker. Es una pasada ver Orión, esas nebulosas. Pero bueno, de momento no quiero dar ese paso porque ya me echarán de casa. Es que además, después de ese paso, luego viene otro que es el de astromodificar la cámara para Sí, captar todos esos colores que son más tenues que se están perdiendo y el por culpa del telescopio y, filtro. y los filtros, ¿no? Eso es. Y ahí sí que entras en un mundo que vamos. Esto sería todo menos low cost, este episodio. Muy bien, y luego hemos hablado de la parte del cuerpo de la cámara y respecto a la iluminación que aportas tú, ¿hay que invertir también mucho dinero en linternas, en cacharritos que emiten luz o se puede hacer también de una forma más o menos barata? Yo empecé también muy low cost, ¿no? Apliqué la máxima esta del keep it cutre desde el día uno. Es que el primer equipo que tenía, la 450D, lo perdí. Bueno, me robaron la mochila con todo el material Vaya, dentro. Entonces, claro, quería volver a empezar, pero era una inversión brutal. claro. Pues se llevaron disparadores, flash, linternas, la cámara, la lente, todo. Entonces, bueno, por eso decidí comprarme una cámara que me costó 400 euros. El Tokina lo compré de segunda mano por 300, ahí tienes los 700 que te decía al principio. Y con las linternas empecé poco a poco. Por ejemplo, ahora tengo focos de estos LED RGB regulables que van de maravilla, son una pasada. Pero el primer año bueno, y aún todavía van en la mochila con las luces estas redondas RGB, que tú has hablado en Sí. algún capítulo de ellas, de estas de Amazon, sumergibles. Y eso es una maravilla. Abultan poco, llevan pilas, llevan mandos y nada, que por 10, 15 euros tienes para empezar a iluminar. Yo soy una linterna fría. La linterna fría sí que me costó un poco más hacerme con una que no tuviera demasiado dominante Ujú. al principio, porque vas probando de un chino a otro. Una linterna de esta de 3 6 euros, que con linternas de esas puedes empezar a iluminar y luego las puedes filtrar. Un par de ellas, si no quieres tener linternas de colores, pues con un filtro, con un gel, las puedes filtrar y conseguir pues, el cálido si no tienes una cálida o algún color que quieres aplicar en las fotos. Entonces, pues en realidad con una inversión de unos 20, 30 euros tienes para las luces de RGB y un par de linternas, con eso puedes empezar a iluminar y hacer cosas súper interesantes. Luego Ujú. ya poco a poco ves que necesitas. Yo no recomiendo que tampoco que te compres cuando empiezas a iluminar, eh, que te vas a una Fenix, esa son 80 euros, una LED Lenser. Bueno, prueba primero a ver qué herramientas vas a utilizar, si te sientes cómodo con una linterna, si te sientes más cómodo utilizando focos. Y una vez que sepas qué tipo de herramienta vas a usar, pues ya decides invertir. Sí, comparto contigo ese consejo, el de empezar poquito a poco y luego ir viendo lo que te hace falta, porque no sé si fue mi primera linterna o si no fue la primera, fue de las primeras, fue una LED Lenser fría. Mm. Yo no suelo utilizar casi nunca iluminación fría y entonces es la linterna que utilizo cuando voy por un camino para iluminar el camino, o sea, no para la fotografía nocturna, sino para mientras voy andando. O sea, que ese es el uso que le doy a la linterna más cara que tengo. Llevas una buena linterna para iluminarte, sí, señor. Desde luego, desde luego. Las que utilizo para fotografía, esas sí que son baratísimas, pero para caminar, esa cosa es seria ya.
Muy bien, comentábamos antes que empezaste en fotografía nocturna hace muy poquito, en 2018. Yo creo que el salto de calidad que has dado es bestial. De hecho, no sé si fue en 2020, porque estos años son, hay mucha niebla entre medias. Y yo creo que fue en 2020 cuando lancé una pregunta en Instagram sobre a qué fotógrafos nocturnos podría entrevistar en el podcast que no fueran muy conocidos. Tu nombre salió varias veces, pero claro, eso era 2020. Han pasado 2 años y ahora yo creo que ya todo el mundo te conoce. ¿Qué crees que es lo que ha hecho que evoluciones tan rápido desde que empezaste hasta ahora? Pues, a ver, yo diría que las salidas, la práctica continua. Ujú, Aún en pandemia he intentado salir todo lo que podía. Cuando no se podía salir, que estábamos encerrados esos meses, pues me puse aquí en casa a iluminar muñequitos, a hacer figuritas, a probar herramientas, a planificar también. Aproveché para hacer muchas planificaciones. Algunas las pude cumplir, otras seguíamos encerrados para cuando estaba planificada el hito, pero qué rabia da eso, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, así cuando nos soltaron, pues yo ya tenía planificadas todas las vías de todos los fines de semana hasta octubre, lunas, tenía ya un repertorio a tope. Y pues bueno, saliendo casi todos los fines de semana e incluso algunas veces hasta un par de días, ¿no? Sales el viernes y sales luego el sábado otro ratito. Y Ujú, así es como he ido aprendiendo. Sí que hay una parte que me ayudó bastante, que hice un taller de edición. ujú. Esto me ayudó sobre todo a aprender a lidiar con las capas, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cómo salvar el rango dinámico, pues haciendo un par de tomas. O sea, al principio no lo entendía, no me entraba en la cabeza cómo hacer eso y bueno, pues sí que me ayudó a sacar más rendimiento de la cámara y de las escenas que montábamos, de las iluminaciones. Ujú. Y hablabas de que practicas mucho. ¿Tú tienes la sensación cuando llevas mucho tiempo sin salir, no sé si también te pasará a ti, que te da la sensación de que como que estás oxidado y que vas a llegar al sitio y no vas a saber ni coger la linterna o cómo iluminar, que te va a fallar algo? A mí me pasa al revés. Cuando estoy mucho tiempo sin salir, salgo motivado de vamos, 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 llego al sitio y digo, "Uf, me voy a tomar la cerveza ya, antes de empezar". Me cuesta arrancar. Cuando yo, Sí, cuando yo estoy un tiempo sin salir, luego me cuesta arrancar. Luego ya me vengo arriba, pero sí que salgo súper motivado. Es como cuando te dicen que hay una película muy buena en el cine, que vas súper sí, emocionado a verla y cuando llega dices, "Bueno, pues a lo mejor las expectativas eran más altas". claro. A mí me pasa eso. ¿Y qué es más importante para ti en tus fotografías? O sea, al final está claro que si una de ellas cojea, la fotografía deja de tener mucho sentido, pero ¿a qué le das más peso? ¿A la localización, a la iluminación o al procesado? Yo creo que las tres. No sabría decirte. En localizaciones invierto muchísimo tiempo Ujú, en buscar localizaciones y una vez que encuentras la localización, a buscar encuadres, intento ver mucha fotografía de los sitios a los que voy. Procuro que no sea nocturna, porque si es nocturna sí que al final te influencia, pero sí. por ejemplo en Google, pues las fotos de los usuarios, es un sitio que está etiquetado en Google, pues porque muchas veces los usuarios ven encuadres que tú ya a lo mejor no ves. Ujú, Y hace la foto con el móvil, vale, perfecto, pero tú ya vas con una idea, ya sabes que eso puedes hacerlo. Entonces en localizaciones invierto mucho. Busco sitios que tengan poca contaminación, que tengan textura en las paredes, luego en el sitio invertimos también bastante tiempo en preparar la iluminación. Podemos hacer ujú, un montón de pruebas. Una foto, pues mismo que te pegues una hora entre que pues, ves cómo iluminar un lado de la fachada, ves cómo iluminar el otro, cuentas los segundos, cuántas pasadas tienes que darle, la coreografía, que al final es como un baile, ¿no? Cuando das al claro. botón de la cámara, pues bueno, tengo que estar aquí, luego dar 5 pasos para allá, luego 2 pasadas aquí a esta pared, luego cambio la intensidad de la linterna. Y ahí invertimos un montón de tiempo, que es la parte divertida. Y luego en edición sí que también cada vez le estoy cogiendo más el gusto a editar. Al final pongo un límite, ¿no? Normalmente pues le dedico pues una media hora, una hora de edición a las fotos finales. A lo mejor si haces 5 fotos, a una le dedicas un poquito más de cariño, al resto pues pasas un poquito más por encima. Pero sí que se nota cuando le dedicas tiempo a la edición de la foto, le puedes ganar muchísimo. Mm, sí, eso es. Si hay al final algo que, desde mi punto de vista, caracteriza tus fotos, es la iluminación, no solo porque siempre está presente, porque yo creo que hay poquitas fotos, ¿no? En las que no hayas aportado iluminación, sino también por lo impresionante que es para mí esa iluminación.
¿Empezaste ya en nocturnas iluminando cuando hablabas eso del Urbex o simplemente dejabas la cámara poniendo más tiempo, pero tú no aportabas iluminación en ese momento? La primera foto fue sin iluminación. Recuerdo que era una casa, había una mesa, había como muñecos. Ujú. eh, la típica foto urbex, ¿no? Sí. Los muñecos que tienen aire este tétrico. Y sin iluminación, pues sí estaba bien, pero le faltaba algo. Entonces, pues el compañero sacó una linternita, tenía una minimal light además, Ujú. comenzó a darle luz, aquello comenzó a hacer sombras y, aunque la foto era un horror, pero ostras, aquello ya era otra cosa. Entonces ya pensábamos en llevar la cámara y llevar linternas también. Entonces, bueno, digamos que casi desde la primera foto comenzamos a meter luz. El poder crear ambientes, el poder crear escenas que no existen allí, o ocultar cosas que tú lo comentabas en uno de los últimos podcasts, ¿no? Que al iluminar te permite, pues si el sitio no es bonito, pues esto no lo saco porque no le doy luz. O pongo un personaje aquí y hago que esto de repente pierda protagonismo, ¿no? Y guío la mirada por otro lado. Ujú. Y en ese proceso en el que estás haciendo fotografía, empezando con la parte de Urbex, empiezas a meter luces, descubres un mundo nuevo y hay algún momento en el que dices, mira, casi me gusta más la parte de la fotografía con iluminación que el Urbex, y llegaste a dejar el Urbex o es algo que todavía sigues haciendo. No, ahora prácticamente lo he dejado porque el tiempo es limitado. Soy padre de familia, tengo dos pitufos y bueno, y el trabajo, ¿no? Que al final me ocupa un montón de horas a cabo del día. Claro. Entonces ya era mucho. Urbex, foto y demás, ya era mucho. Al final sigo practicándolo de alguna manera con la fotografía nocturna, porque la mayoría de las ubicaciones que suelo buscar pues no dejan de tener un poco de ese espíritu. Te vas un poquito antes, pues, con luz de día para explorarlo, para ver que no hay agujeros, no, el techo esté bien, que te Ujú. puedas mover. Así que más o menos ahí mantengo las dos cosas, pero mucho más foco a la fotografía nocturna. Es súper creativo, la verdad que a mí yo creo que lo que más me engancha de la fotografía es la creatividad que puedes despegar y puedes hacer lo que tengas en mente. Ujú. Eso es. Y cuando iluminas, ¿qué buscas con esa iluminación? ¿Resaltar texturas? No sé, generar algún contraste tonal, llamar la atención sobre algo de la escena o un conjunto de todo? Pues es un conjunto de todo, pero antes de iluminar siempre me gusta imaginar, pues una vez que busco el encuadre y observo el sitio, intento ver qué puedo sacar, ¿no? O qué puede resaltar más. Cómo dirigir o cómo meter al espectador dentro de la fotografía. Si es un Ujú. sitio que me transmite miedo, pues intento resaltarlo. Entonces a lo mejor intento buscar unas sombras mucho más duras, unas texturas mucho más contrastadas en el primer plano, que vayan perdiendo definición hacia el fondo, ¿no? Un poco que te conduzcan hasta allí. Si me admita, ¿no? Que a lo mejor pues, no buscas ese sentimiento de miedo, pues a lo mejor planteas una iluminación más trasera, más que parezca que desprende cierto brillo, para que como que te atrae. Bueno, al final, dependiendo la ubicación, intentamos imaginar en la cabeza qué me transmite, si es miedo, si es esperanza, o si me pide un personaje. Hay veces que el sitio me gusta, pero no. Bueno, pues metes un personaje o metes un posado y salvas la fotografía y le das algo de interés. Ujú. Y a la hora de elegir un sujeto, ¿qué es lo que más sueles buscar? ¿Un árbol, una ruina, un coche? ¿Algo que te llame más la atención y a la hora de abrir Google Maps vayas buscando más eso? Pues fíjate, árboles, yo no sé si tengo alguno, ¿eh? Ahora que lo dices, o sea, están porque están alrededor de las cosas, pero, Pero no, pero no es el sujeto principal, ¿no? no, 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 ni siquiera el de Malacuera, que es súper conocido, ni siquiera estaba allí. Suelo buscar ruinas, eh, suelo buscar piedra o chatarra, básicamente. Ujú. Los coches porque me encantan, y lo que pasa es que son muy complicados de encontrar. Y la piedra porque me gusta mucho la distorsión de los angulares, y siempre busco un edificio grande con mucha textura, pues ahí me suelo encontrar eso, iglesias, castillos, este tipo de ruinas que me encanta hacer fotos. Ujú. Estaba echando un vistazo ahora a tu Instagram y no he encontrado ninguna, ¿eh? Lo más parecido que he encontrado ha sido un cardo, pero es diurna, no vale. Ostras, ya has ido hasta abajo, ¿eh? Casi me hago un largo, sí, en tu cuenta. Sí, sí, esas son de la pandemia. Me puse a hacer macro en pandemia, tío. Sí, también.
estaba desesperado por hacer fotos, no sabía qué hacer. Ya le dabas a todo. Y una localización en España para fotografía nocturna que te guste muchísimo. Una que ya hayas estado y otra que sea tu sueño para poder visitar y hacer fotografía nocturna allí. Pues, a ver, que haya estado el Castillo de Almenara, Ujú. de Puebla de Almenara, he estado ya un par de veces. Y me encanta. La verdad que por dentro es una pasada. Tiene un montón de agujeros, tiene unas piedras espectaculares. Y por fuera también es un sitio muy bonito donde le cae la vía por detrás. Este verano estuve allí, hicimos la vía. Yo es de la primera, de las pocas fotos que tengo sin iluminar, que comentábamos antes, Sí. que la foto no era azul y Vía Láctea. Y sitio donde no he estado, pero me gustaría ir, es el monasterio de Cesuras, en Galicia. Ujú. Es un sitio perdido en mitad del bosque que tengo un montón de ideas que hacer ahí. Por supuesto, no es para hacer cielo, no es para hacer vía, pero para hacer escenas es un sitio que me llama un montón la atención. Qué bueno. Muy bien, pues ya estamos terminando, pero antes quiero contar que cuando me estuve documentando para este episodio, estuve bicheando por tu página web y tienes un blog increíble que no conocía, donde compartes cómo has hecho cada fotografía, ¿verdad? Sí, es un proyecto que empecé hace un par de años y bueno, intento mantenerlo siempre que puedo, subo alguna foto, algún artículo con la fotografía y un poco explicado el proceso, los materiales que he utilizado, los datos EXIF y bueno, las cosillas que me resultan interesantes las voy poniendo ahí. Ujú. Sí, a ver, no le doy mucho bombo. ¿No? Bueno, pues está bien ese trabajo que haces porque lleva su tiempo, su esfuerzo y seguro que a la gente que está empezando o a la gente que lleva más tiempo también le encanta. A mí me encanta también ver esas cosas, ver cómo trabajas cada foto y es un puntazo ese trabajo que haces. ¿Y cuál es tu página web? Pues es dmdfotografía.com. Ujú. Pues ahí es el blog, están las fotos y, bueno, también hay un vídeo de algún timelapse de estrellas. Es un poco popurrí de todo. Qué bueno, pues nada, ya sabéis, les dejaré el enlace en las notas del programa. Echadle un vistazo, porque aunque David no le dé mucho bombo al blog, vamos, merece la pena que lo curioseéis porque tiene artículos que son una pasada. Y luego, por redes sociales, ¿en cuáles te mueves? Porque tenemos tantas que hay que elegir, no nos da para todo. ¿En cuáles estás tú? Pues estoy en más de las que me da la vida. Cuando empecé hice todas. Principalmente estoy en Instagram, como Ujú. Leviacon. O si lo dejan, mejor dejarlo en las notas más que deletrearlo. Sí, no, también lo pondré, sí, no te preocupes. Y bueno, con el mismo nick estoy en Twitter también, que me hice Twitter. Tenía la cuenta de Twitter de hace un montón de años, ahí dormida. Y bueno, ahora, este último año que parece que se ha comenzado a mover con las caídas de Instagram y de Facebook y demás, pues Ujú. ahí voy subiendo alguna cosilla también. Tengo cuenta de 500 píxeles, pero básicamente para compartir las fotos y casi no interactúo. Sobre Ujú. todo redes sociales, Instagram o Twitter. Muy bien. Pues nada, David, me ha encantado charlar contigo. Me ha encantado también que te hayas pasado por el podcast. Y nada, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado a todos. Nada, gracias a ti, Javi, porque como te decía antes, se me hace súper raro estar hablando contigo después de escucharte tantas veces en el coche. Así que gracias por la oportunidad, tío. Encantadísimo, David, de verdad. Un fuerte abrazo. Venga, nos vemos. Chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna low cost. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.